María llevaba meses orando en silencio. No pedía milagros grandes, solo una señal de que Dios no se había olvidado de ella. Cada noche se acostaba con el corazón cansado y cada mañana despertaba con la misma pregunta: Dios, ¿todavía estás conmigo? Las respuestas no llegaban y el silencio empezaba a doler más que el problema. Las puertas se cerraban una tras otra. Planes que no funcionaban, personas que se alejaban, oportunidades que desaparecían. María comenzó a pensar que tal vez había hecho algo mal o que su fe no era suficiente. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Aunque no entendía el proceso, seguía creyendo. Una mañana, María se sentó en su cama y oró con lágrimas en los ojos. No fue una oración bonita, fue honesta. Le dijo a Dios que ya no tenía fuerzas, que necesitaba una respuesta. En ese instante no pasó nada extraordinario. Pero algo cambió en su interior, decidió confiar, incluso sin pruebas. Horas después, recibió un mensaje inesperado. No resolvía todos sus problemas, pero abría una puerta que ella creía cerrada para siempre. En ese momento entendió algo poderoso. El milagro no siempre llega como lo imaginas, llega como lo necesitas. Dios había estado obrando en silencio todo el tiempo. Ese día no cambió toda su vida, pero cambió su fe. María comprendió que Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca abandona. A veces el mayor milagro no es lo que Dios hace afuera, sino lo que transforma dentro de ti mientras esperas. Si estás esperando una respuesta, recuerda, tu Dios sigue obrando. Él era un hombre común, de esos que nadie nota cuando caminan entre la multitud. Cada mañana seguía la misma rutina. Pero por dentro cargaba preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Sentía que avanzaba, pero no sabía hacia dónde. A veces, la mayor lucha no es contra el mundo, sino contra el silencio que nos obliga a mirarnos por dentro. Una noche, agotado, Daniel se sentó en soledad. No buscaba respuestas, solo descanso. Fue allí donde entendió que la fe no es tener todo claro, sino aprender a soltar el control. Comprendió que muchas cargas que llevaba nunca le pertenecieron. Dios no le habló con palabras, pero la paz fue suficiente respuesta. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar pequeñas cosas, escuchar más, apresurarse menos, agradecer incluso en lo simple. Descubrió que la transformación no siempre llega como un milagro visible, sino como una decisión diaria. Entendió que sanar no es olvidar el pasado, sino dejar de vivir atado a él. Aún había días difíciles, pero ya no caminaba solo. Daniel aprendió que la fe no elimina las tormentas, pero enseña a atravesarlas sin perderse. Comprendió que Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí fortalece el corazón para resistirlas. Hoy, Daniel sigue siendo una persona común, pero ya no vive de la misma manera. Entendió que la reflexión es el inicio de todo cambio verdadero. A veces, Dios no transforma nuestra vida en un instante, sino que nos transforma a nosotros para vivirla de otra forma. Había decisiones que Daniel postergaba por miedo a equivocarse. Pensaba que esperar era más seguro que actuar, sin entender que la vida también se escapa cuando no decidimos. En sus momentos de reflexión comprendió que Dios no siempre pide pasos perfectos, sino pasos sinceros. El temor no desaparece, pero deja de gobernar cuando confiamos. María llevaba meses orando en silencio. No pedía milagros grandes, solo una señal de que Dios no se había olvidado de ella. Cada noche se acostaba con el corazón cansado y cada mañana despertaba con la misma pregunta: Dios, ¿todavía estás conmigo? Las respuestas no llegaban y el silencio empezaba a doler más que el problema. Las puertas se cerraban una tras otra. Planes que no funcionaban, personas que se alejaban, oportunidades que desaparecían. María comenzó a pensar que tal vez había hecho algo mal o que su fe no era suficiente. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Aunque no entendía el proceso, seguía creyendo. Una mañana, María se sentó en su cama y oró con lágrimas en los ojos. No fue una oración bonita, fue honesta. Le dijo a Dios que ya no tenía fuerzas, que necesitaba una respuesta. En ese instante no pasó nada extraordinario.
Pero algo cambió en su interior. Decidió confiar, incluso sin pruebas. Horas después, recibió un mensaje inesperado. No resolvía todos sus problemas, pero abría una puerta que ella creía cerrada para siempre. En ese momento entendió algo poderoso. El milagro no siempre llega como lo imaginas, llega como lo necesitas. Dios había estado obrando en silencio todo el tiempo. Ese día no cambió toda su vida, pero cambió su fe. María comprendió que Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca abandona. A veces el mayor milagro no es lo que Dios hace afuera, sino lo que transforma dentro de ti mientras esperas. Si estás esperando una respuesta recuerda, tu Dios sigue obrando. Era un hombre común, de esos que nadie nota cuando caminan entre la multitud. Cada mañana seguía la misma rutina. Pero por dentro cargaba preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Sentía que avanzaba, pero no sabía hacia dónde. A veces, la mayor lucha no es contra el mundo, sino contra el silencio que nos obliga a mirarnos por dentro. Una noche, agotado, Daniel se sentó en soledad. No buscaba respuestas, solo descanso. Fue allí donde entendió que la fe no es tener todo claro, sino aprender a soltar el control. Comprendió que muchas cargas que llevaba nunca le pertenecieron. Dios no le habló con palabras, pero la paz fue suficiente respuesta. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar pequeñas cosas, escuchar más, apresurarse menos, agradecer incluso en lo simple. Descubrió que la transformación no siempre llega como un milagro visible, sino como una decisión diaria. Entendió que sanar no es olvidar el pasado, sino dejar de vivir atado a él. Aún había días difíciles, pero ya no caminaba solo. Daniel aprendió que la fe no elimina las tormentas, pero enseña a atravesarlas sin perderse. Comprendió que Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí fortalece el corazón para resistirlas. Hoy, Daniel sigue siendo una persona común, pero ya no vive de la misma manera. Entendió que la reflexión es el inicio de todo cambio verdadero. A veces, Dios no transforma nuestra vida en un instante, sino que nos transforma a nosotros para vivirla de otra forma. Había decisiones que Daniel postergaba por miedo a equivocarse. Pensaba que esperar era más seguro que actuar, sin entender que la vida también se escapa cuando no decidimos. En sus momentos de reflexión comprendió que Dios no siempre pide pasos perfectos, sino pasos sinceros. El temor no desaparece, pero deja de gobernar cuando confiamos. María llevaba meses orando en silencio. No pedía milagros grandes, solo una señal de que Dios no se había olvidado de ella. Cada noche se acostaba con el corazón cansado y cada mañana despertaba con la misma pregunta: Dios, ¿todavía estás conmigo? Las respuestas no llegaban y el silencio empezaba a doler más que el problema. Las puertas se cerraban una tras otra. Planes que no funcionaban, personas que se alejaban, oportunidades que desaparecían. María comenzó a pensar que tal vez había hecho algo mal o que su fe no era suficiente. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Aunque no entendía el proceso, seguía creyendo. Una mañana, María se sentó en su cama y oró con lágrimas en los ojos. No fue una oración bonita, fue honesta. Le dijo a Dios que ya no tenía fuerzas, que necesitaba una respuesta. En ese instante no pasó nada extraordinario. Pero algo cambió en su interior. Decidió confiar, incluso sin pruebas. Horas después, recibió un mensaje inesperado. No resolvía todos sus problemas, pero abría una puerta que ella creía cerrada para siempre. En ese momento entendió algo poderoso. El milagro no siempre llega como lo imaginas, llega como lo necesitas. Dios había estado obrando en silencio todo el tiempo. Ese día no cambió toda su vida, pero cambió su fe. María comprendió que Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca abandona. A veces el mayor milagro no es lo que Dios hace afuera, sino lo que transforma dentro de ti mientras esperas. Si estás esperando una respuesta recuerda, tu Dios sigue obrando. Era un hombre común, de esos que nadie nota cuando caminan entre la multitud. Cada mañana seguía la misma rutina, pero por dentro cargaba preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Sentía que avanzaba,
pero no sabía hacia dónde. A veces, la mayor lucha no es contra el mundo, sino contra el silencio que nos obliga a mirarnos por dentro. Una noche, agotado, Daniel se sentó en soledad. No buscaba respuestas, solo descanso. Fue allí donde entendió que la fe no es tener todo claro, sino aprender a soltar el control. Comprendió que muchas cargas que llevaba nunca le pertenecieron. Dios no le habló con palabras, pero la paz fue suficiente respuesta. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar pequeñas cosas, escuchar más, apresurarse menos, agradecer incluso en lo simple. Descubrió que la transformación no siempre llega como un milagro visible, sino como una decisión diaria. Entendió que sanar no es olvidar el pasado, sino dejar de vivir atado a él. Aún había días difíciles, pero ya no caminaba solo. Daniel aprendió que la fe no elimina las tormentas, pero enseña a atravesarlas sin perderse. Comprendió que Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí fortalece el corazón para resistirlas. Hoy, Daniel sigue siendo una persona común, pero ya no vive de la misma manera. Entendió que la reflexión es el inicio de todo cambio verdadero. A veces, Dios no transforma nuestra vida en un instante, sino que nos transforma a nosotros para vivirla de otra forma. Había decisiones que Daniel postergaba por miedo a equivocarse. Pensaba que esperar era más seguro que actuar, sin entender que la vida también se escapa cuando no decidimos. En sus momentos de reflexión comprendió que Dios no siempre pide pasos perfectos, sino pasos sinceros. El temor no desaparece, pero deja de gobernar cuando confiamos. María llevaba meses orando en silencio. No pedía milagros grandes, solo una señal de que Dios no se había olvidado de ella. Cada noche se acostaba con el corazón cansado y cada mañana despertaba con la misma pregunta: Dios, ¿todavía estás conmigo? Las respuestas no llegaban y el silencio empezaba a doler más que el problema. Las puertas se cerraban una tras otra. Planes que no funcionaban, personas que se alejaban, oportunidades que desaparecían. María comenzó a pensar que tal vez había hecho algo mal o que su fe no era suficiente. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Aunque no entendía el proceso, seguía creyendo. Una mañana, María se sentó en su cama y oró con lágrimas en los ojos. No fue una oración bonita, fue honesta. Le dijo a Dios que ya no tenía fuerzas, que necesitaba una respuesta. En ese instante no pasó nada extraordinario. Pero algo cambió en su interior. Decidió confiar, incluso sin pruebas. Horas después, recibió un mensaje inesperado. No resolvía todos sus problemas, pero abría una puerta que ella creía cerrada para siempre. En ese momento entendió algo poderoso. El milagro no siempre llega como lo imaginas, llega como lo necesitas. Dios había estado obrando en silencio todo el tiempo. Ese día no cambió toda su vida, pero cambió su fe. María comprendió que Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca abandona. A veces el mayor milagro no es lo que Dios hace afuera, sino lo que transforma dentro de ti mientras esperas. Si estás esperando una respuesta, recuerda, tu Dios sigue obrando. Él era un hombre común, de esos que nadie nota cuando caminan entre la multitud. Cada mañana seguía la misma rutina, pero por dentro cargaba preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Sentía que avanzaba, pero no sabía hacia dónde. A veces, la mayor lucha no es contra el mundo, sino contra el silencio que nos obliga a mirarnos por dentro. Una noche, agotado, Daniel se sentó en soledad. No buscaba respuestas, solo descanso. Fue allí donde entendió que la fe no es tener todo claro, sino aprender a soltar el control. Comprendió que muchas cargas que llevaba nunca le pertenecieron. Dios no le habló con palabras, pero la paz fue suficiente respuesta. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar pequeñas cosas, escuchar más, apresurarse menos, agradecer incluso en lo simple. Descubrió que la transformación no siempre llega como un milagro visible, sino como una decisión diaria. Entendió que sanar no es olvidar el pasado, sino dejar de vivir atado a él. Aún había días difíciles, pero ya no caminaba solo. Daniel aprendió que la fe no elimina las tormentas, pero enseña a atravesarlas sin perderse. Comprendió que Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí fortalece el corazón para resistirlas.
Hoy, Daniel sigue siendo una persona común, pero ya no vive de la misma manera. Entendió que la reflexión es el inicio de todo cambio verdadero. A veces, Dios no transforma nuestra vida en un instante, sino que nos transforma a nosotros para vivirla de otra forma. Había decisiones que Daniel postergaba por miedo a equivocarse. Pensaba que esperar era más seguro que actuar, sin entender que la vida también se escapa cuando no decidimos. En sus momentos de reflexión comprendió que Dios no siempre pide pasos perfectos, sino pasos sinceros. El temor no desaparece, pero deja de gobernar cuando confiamos.